seguir con la serie sobre las exigencias de Cristo. Yo me imagino que ustedes ya están acumulando en su mente y en su corazón cuáles han sido las exigencias que ya hemos visto. Hemos visto 4 exigencias. La primera, por donde parte todo esto, es lo que... Y por cierto, ya lo hemos dicho, el único que tiene la autoridad y el poder, Jesús mismo lo dijo, no toda autoridad y poder me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto el único que podría exigir algo al ser humano es Jesús, no hay otro. Y por lo tanto estas exigencias son exigibles no solamente a los hijos de Dios, de hecho las exigencias nos llevan a ser hijos de Dios, pero también a aquellos que no son hijos de Dios, porque esas exigencias les permiten, por una parte, llegar a serlo o estar advertidos también. La primera exigencia, y como decimos, desde ahí parte todo, nacer de nuevo. Sin eso uno podría ser un convencido, pero no necesariamente un convertido. Pero para ello decíamos que la segunda exigencia está muy conectada con la exigencia anterior, que es arrepentirse. O sea, sin arrepentimiento no hay nacimiento. Si hay nacimiento es porque hay arrepentimiento. ¿Ya? La tercera exigencia, y también tiene como una correlación, una dirección, una conexión muy profunda, que es vengan a mí. Y por cierto, venimos a Él porque somos movidos por el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, nos arrepentimos y podemos nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y la semana pasada estuvieron viendo ustedes con Beto, gracias Beto, la exigencia, ¿sí, no es cierto? Ya, no me equivoqué, pero yo no estaba. La exigencia, crean en mí. Y nuevamente esto tiene conexión con todo lo anterior. Es como una línea que se cierra, que se va cerrando a sí mismo, pero a la vez se va abriendo. ¿Ya? La exigencia número 5 que vamos a ver esta noche, no la voy a decir todavía, voy a plantear 2 preguntas. ¿Ya? Y estas son tareas que vamos a hacer ahora. Y nos vamos a tomar un momento, quizás en silencio, y algunos de ustedes, si quieren compartir, lo pueden hacer. Esta es la primera tarea. Haz una lista de qué amas o a quiénes amas. En tu mente piensa qué amas y a quiénes amas. O qué amas o a quiénes amas. No necesariamente son y u o. Pongámoslo. ¿Qué es lo que para nosotros es esencial? Dedicamos amor a ello. Pensemos un poquito, estemos en silencio un momentito, un minuto yo creo que es suficiente para poder pensar en esto. Ahora viene la segunda parte de la tarea, posiblemente es la más difícil. ¿Ya? La segunda parte de esta tarea, teniendo en mente qué es lo que amo o a quiénes amo en mi vida, un minuto para preguntarse cómo estoy ordenando eso, de mayor a menor. ¿Qué es lo que más amo? Luego en segundo lugar, luego en tercer lugar, luego en cuarto lugar y así. Puedes tener una lista grande, pero te voy a pedir que ordenes por lo menos los primeros 5. ¿Qué es lo que más amas de manera descendente en tu vida? ¿Okay? Se incluye el amor imperfecto. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Quiénes quieren compartir? ¿Quién quiere partir diciendo esto es lo que más amo, esto en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar? Eventualmente hasta 5, podría ser 3, no sé. ¿Quién quiere partir? Ya, yo iba a partir. Ya, Iván, por favor. Ya. Yo amo a Jesús, Okay. mis hijos, Ya. mis nietos, mi papá, mi trabajo. Ya. Sí, Perfecto. Bien. Eso es lo que yo realmente... Perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿quién más quiere seguir? Yo. Ya, Naldo, por favor. Voy a enumerarlo, no la importancia, sino que fue primero. Ok, ya. Primero amé a mis padres, a mis niños, y todavía los amo. Después hice una familia, amo a mi familia. Después conocí a Cristo como Señor, pero entendí que el Señor es primero que todo. Entonces Se reordenó se reordenó justamente. la baraja. Y lo otro, amo a la iglesia, cualquiera que sea. Lo conozca o no lo conozca, si llega el momento y conozco a una persona y sé que es cristiano, lo voy a amar.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? En primer lugar a mi familia. En segundo lugar a mi amigo. Tengo una línea bien delgada con quiénes son mis amigos. Sí. Y en tercer lugar mi hobby. Hobby. ¿Cuál es ese hobby? Tecnología básicamente. ya. Computador, etc. Mira. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Quién más? Por favor, Beto. Los coloqué en orden. Mi esposa, Ya. hijos y 3 hermanos, la fe, o igual que el hermano Nando, como el hermano Nando. Enseñar y leer. Mira, muy bien. Ok, gracias. No, o sea, cuando el Beto compartía eso, a mí me pasó hace un tiempo con la mayor. Ya. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, o puede que sí, puede que no, pero la cual tiene su papá, ¿ya? Entonces ella un día me puso en esa disyuntiva a quién amaba más. Si, mamá, si hay no sé, una muerte y tú tienes que salvar a alguno de los dos, poniendo entre Cristian y ella, ¿ya? Entonces yo le dije así como, ya, no quiero. No, mamá, es que me tienes que responder. Entonces yo le dije, mira, no me puedes pedir que haga eso, porque yo con Cristian somos uno. Entonces no me puedes pedir eso. Porque a él obviamente yo lo amo, porque es mi esposo, es parte de mí. Tú igual eres mi hija, te amo, pero yo quiero que el día de mañana cuando tú hagas tu familia, tu primer sea tu esposo, no sea yo. Con todo el amor. Pero para llegar a eso, para llegar a esa claridad fue, bueno, como 4 años, 3 años, más o menos, de poder entender ese orden. Y que cuando no está, por lo menos dentro de la familia, ese orden de que tu esposo o tu esposa está primero que tus hijos, porque uno como mamá dice, los hijos son todos mis hijos, sí, pero para tener tus hijos tienes tu esposo o tienes tu esposa. Entonces, ahí obviamente cuando lo preguntaba yo fue como que había avanzado un poquitito en esa tarea y está mi esposo, mis hijos, mi familia, que se limita a mi hermano. Y cocinar. Creo que ese es mi otro amor. Ya. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, a ver, es que estoy como en el proceso en que, si Dios quiere, a portas me voy a casar, pero todavía soy como la única hija del rebaño, de mi casa. Entonces todavía yo decía, ¿qué amo? Yo como que todavía tengo en mi lógica amar a mis papás primero. Y creo que posiblemente sea a mi mamá, porque igual es fuerte, pero bueno, uno hace vínculos distintos tal vez a veces con los papás. Seguramente mi mamá está en primero, no le vayan a decir nunca eso. Mis hermanos, mis sobrinos, mi perro, es súper importante para mí, mi perrito. Y me gusta la idea como de una vida como de autocuidado, así como cultivar hábitos como lindos para la vida. Vida, no sé, actividad física, como que entonces yo buscar cosas así. Eso lo amo mucho. Creo que ese es como lo... Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más? Uno más. Uno. Lo correcto para mí sería amar a Dios en primer lugar. Creo que es lo que pienso que es lo correcto, pero no me resulta. Es mi anhelo, es el deseo de mi corazón. Creo que amo el recuerdo de mi familia de origen, mi papá, mi mamá, mis hermanos,
ese ambiente de familia, creo que eso amo. Y anhelo que eso se viera con mi familia, con la que yo construí. Amo a Andrés, amo a la Lina, increíble. Quiero amar igual a la Marina. Amo, me pasa lo mismo que Naldo. Cuando yo conozco a alguien que siente que, o me dice, o asume, que yo asumo que es cristiano, es una cosa que es como natural. Y no sé si estoy en lo correcto en realidad al principio pensé, ¿en realidad yo amo? ¿Amo? Quizás el concepto me queda grande. Okay. Y ahí, o sea, amo a mis hermanos, pero muchas veces me pregunto si realmente los amo. Ok. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, lo que terminó diciendo la Estela es lo que me pasa a mí. Como ese cuestionamiento del amor, el amor humano en realidad, claro. Independiente de que uno quiera tener ese amor, el que te dice Dios que Claro. tienes que tener. En realidad uno ama de una forma muy con condiciones. Como hoy día me levanté y digo, sí, en realidad yo amo, podía haber puesto a Jaime como la primera prioridad de la persona que yo amo, pero en realidad si mi vida no fue en la parte emocional, probablemente no sea la persona que yo diga es la primera opción de amor. Y lo que sí en este tiempo me ha pasado con la parte de amar a las personas, he entendido que me ha costado y inclusive hasta lágrimas, ese amor que yo sentía por mi familia de sangre, por mis hermanos, que era, yo me la sufría todo, o sea, a ellos les pasaba algo, o sea, yo lo vivía, o sea, y en este tiempo han aparecido personas en mi vida que me las ha puesto Dios y siento amarlas más que a mi propia familia. Así que eso me pasa, es como un amor, no sé si como confuso de repente. Bueno, a ver, si podríamos resumir un poquito lo que casi todos han dicho, muchos de ustedes, y gracias por la valentía de muchos. Yo partí diciendo que aún el amor imperfecto, ¿ya? Por favor, planteo lo ideal a partir de mi imperfección, ¿ya? Si a mí me preguntaran en estos momentos, sería sin ninguna duda a Dios. No sé si Dios piensa lo mismo, que yo lo estoy amando, ¿ya? Pero está en primer lugar en toda mi mente. En segundo lugar, Estela, yo la pongo en segundo lugar, a pesar de mí mismo, ya de mi imperfección y todo eso. En tercer lugar, a mis hijos / hija. Mis hijos, y incluyo aquí también a la Lina, e incluyo incluso aquellas y aquel por quienes hemos estado orando desde cuando nuestros hijos nacieron, que aún no los conocemos todos, porque no sabemos quiénes son, pero también es una cuestión de anhelo de amar, ¿ya? Amo a mi iglesia, de verdad, a pesar de mi imperfección, obviamente. Amo el ministerio en el que servimos. Realmente yo estoy apasionado por lo que hacemos, y eso yo creo que muchas veces da fuerza, porque algunas veces físicamente el auto delante, la rodilla hizo clic, me dolió, pero sigo con ellos. Amo mucha gente con la que trabajo en otros países. La semana pasada
estuve con Fiorella, con Carlitos, estuve con Pablo de la Sociedad Bíblica, con Luis, o sea, con montones de personas que realmente les amo. A mi jefe, yo lo amo porque es un buen amigo, es un buen pastor. Hoy día a la mañana me decía en la reunión, ayer, que tenemos todas las semanas, me dijo, dije, ¿puedo llevar a Felipe a la próxima reunión porque necesito que me ayude a hacer un mapeo de Perú? Y me dice, bueno, la decisión es tuya. El presupuesto después vas a tener que dar cuenta tú del presupuesto, pero la decisión es tuya. ¿O alguna vez te he dicho que no en algo? Me dice. Y sacando la cuenta, efectivamente, mi jefe nunca me ha dicho que no en nada. O sea, realmente el nivel de confianza. ¿Cómo no voy a amar a una persona que de verdad tiene tanta confianza, a pesar de que me conoce y que sabe que no soy perita en dulce, digamos, aparte de eso, ¿no? Entonces, sí, amo a las personas que sigo en la línea, a las personas que han invertido tantos años en nosotros, a pesar de nosotros, ¿no? Entonces sí, la lista es enorme, pero a partir de mi propia imperfección de amar. Entonces, es más o menos esto. Ok, y ahora sí está tranquilo. Y lo digo genuinamente, no con autoengaño, sino de verdad con mucha honestidad. Ahora, creo que lo que hemos compartido hasta el momento es cómo se reordenan también, me gustó lo que decía Naldo, cómo se reordenan, porque yo amaba en mi vida tales cosas, pero de pronto apareció Cristo y la baraja se reordenó completamente, ¿no es cierto? Y es lo que nos pasa a nosotros. Hay gente que en este minuto en la calle uno le pregunta ¿qué amas? Y hay muchas cosas, su trabajo, su familia y todo, pero de pronto aparece Cristo y se reordena todo. Incluso hay algunas personas que aman más a sus hijos que su propia esposa o esposo, conocen a Cristo y eso inmediatamente revierte la situación, ¿ya? Por situaciones, por circunstancias, por momentos también. Nosotros somos más planos en nuestra entrega a los hombres, me refiero. Las mujeres en general son más volubles. Depende de la hora, si me ama más o menos, digamos, podría ser, o si yo dejé algo sucio o no. ¡Oh, Dios, esta persona! Son cosas que son naturales en nosotros. Ahora bien, pero en todos, ¿eh? Pero aquí viene una pregunta interesante que la hizo Estela. Es esta pregunta. ¿Qué es el amor en realidad? Okay, vamos a definir. Según la inteligencia artificial, ¿qué es el amor? El amor, según la inteligencia artificial, es un sentimiento, ¿ya? Que puede definirse como un vínculo afectivo que une a las personas, que se basa en la valoración, valoro o no valoro a alguien, se basa en el respeto, se basa en la confianza, se basa en la comunicación. Y por lo tanto, a partir de ahí entonces el amor puede ser romántico, puede ser fraternal, puede ser filial, puede ser amor propio, puede ser amor místico, una idea, uno está amando algo irreal, o puede amar una causa, ¿no es cierto? Amo a los animales, o a las plantas, el ecosistema, amo y estoy dispuesto incluso a dar mi vida por defender las ballenas azules, lo que sea, ¿no es cierto? Así lo define hoy en día el cúmulo de conocimiento de la humanidad que está conectado, digamos, en el mundo cibernético. La ciencia dice otra cosa, ¿ya? La ciencia considera que el amor es un... Esto es interesante, la Fer seguramente va a estar más o menos de acuerdo aquí. El amor es un proceso neurológico que implica diferentes partes del cerebro y que afecta al cuerpo. Así lo define la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, durante el enamoramiento, el cuerpo produce dopamina. ¿Saben lo que es la dopamina? Yo no sabía hasta que tuve que investigar, pero ustedes sí saben. La dopamina es un neurotransmisor, según la ciencia, es decir, es una sustancia química que las neuronas usan para comunicarse entre sí. Por lo tanto, entonces cuando uno dice, ay, tengo como hormigueo en el estómago, cosita, no sé, ¿cómo se llama esta? Mariposas, lo que sea. Te amo, como decían ese meme, ¿se acuerdan ustedes? Te amo. ¿Y cómo sabes que es amor? Porque me falta el aire cuando te veo. Ah, no, eso es asma. Ah, entonces te asmo.
Bueno, ¿qué funciones cumple esto? La dopamina cumple tanto en el cerebro, pero también afecta al cuerpo en varios procesos neurológicos y fisiológicos. Por ejemplo, en el cerebro está al nivel, corríjanme si estoy equivocado, yo tuve que investigar esto, no soy de esa área, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo, todo el sistema de recompensa y placer está fuertemente implicado, conectado a las sensaciones, la motivación, la recompensa, los cambios de emoción, ¿cómo se llama esto? De humor. Por ejemplo, la tiroides puede verte afectado en tu entendimiento incluso del amor, y eso que es una cosa bastante física, ¿no? O cuando haces algo y esto genera satisfacción, como por ejemplo escuchar música que te gusta, pero si estás con una persona con la que sientes algo, o esa persona te hace entender la música de manera distinta, o la música que te gusta te hace entender a la persona de manera distinta. O sea, son procesos de comunicación de neurotransmisión, ¿no es cierto? Y obviamente ahí está implicado la conducta, hasta la coordinación. Hoy cuando lo veo, como que los pies se me hacen así como agua y tengo que sentarme porque, vi y se me aceleró el corazón. Todo ese tipo de cosas. También está conectado el aprendizaje, la memoria, el primer amor y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, eso es de acuerdo a la ciencia, ¿qué es el amor? En cuanto a la cultura, la definición de amor es distinta y esta varía ampliamente. ¿Por qué? Porque, como Felipe lo sabe, por el estudio de la antropología, cada sociedad, incluso cada época o cada cosmovisión, interpreta el amor de maneras distintas. Por ejemplo, el enamoramiento a partir del físico en algunas sociedades tribales en África hace entender que la persona más hermosa de la cual me voy a enamorar es la persona más gorda, ¿ya? O en otros casos es todo lo contrario. O sea, su definición cultural es distinta, por lo tanto el amor según la cultura no es algo universalmente definido, ¿ya? Sino que es moldeado por valores, moldeados por creencias, por normas, incluso hasta por relatos de cada sociedad. Por ejemplo, a ver, en las culturas occidentales el amor es mucho más individualista, es como yo me siento, ¿ya? Tanto que es muy distinto si ustedes ven, por ejemplo, la película Shogun, en la serie, ¿ya? Porque ahí en la cultura oriental el amor o la relación de afecto es más colectiva, mucho más colectiva. Tiene que ver con la responsabilidad y el deber, con la persona que me va a proteger o yo puedo proteger. Las relaciones armoniosas se mantienen entonces o se priorizan de acuerdo a la estabilidad de los deseos colectivos. Por eso, por ejemplo, una persona en el mundo musulmán oriental se casa cuando toda la sociedad o la familia está de acuerdo y no hay ese concepto individualista, no es que yo estoy enamorado. ¿Se dan cuenta la diferencia enorme? Incluso hasta en las culturas indígenas y tradicionales el amor puede estar muy conectado con la comunidad o con la espiritualidad o con los rituales o simbolismos. O sea, en cada una de ellas es distinto. Hoy en día, por ejemplo, el amor está muy conectado por una sociedad más moderna y globalizada. Entonces, la influencia de las redes sociales, de quién me enamoro, de que pone hartos me gusta en las redes sociales, ¿no es cierto? En Facebook o lo que sea, en los medios de comunicación. Incluso gente se casa conociéndose a través de las redes sociales porque comparten ciertas ideas similares. Por lo tanto, hay nuevas formas de relación, mayor libertad también, pero también mayor confusión, ¿no es cierto? Las expresiones de amor, todo es amor. Si yo me siento como Boris hoy día, hombre, luego mujer y luego nada y luego todo, entonces tengo que empatar con una persona como la Caramanos que siente más o menos igual, entonces se enamoraron. ¿Se dan cuenta? O sea, es mucho de un culto a la autoexpresión que está presente ahí. Entonces, para poder decir, mire, el amor es esto, hoy en día no hay un solo parámetro, ¿ya? Pero sí podemos definir qué no es el amor. Y aquí ya nos vamos acercando al concepto bíblico, ¿ok? ¿Qué no es el amor? Además de conocer qué es el amor, debemos conocer qué no es. Y en ese sentido, el amor no es posesión en ninguna cultura, ¿ya? No es
dependencia enfermiza, ni control, ni menos manipulación. Deben haber otros factores. El amor tampoco debería ser egoísta, ni tampoco, como dice la Biblia, busca el beneficio propio a costa del otro. O sea, yo siento amor porque yo me siento bien, o porque ella me hace sentir bien, o porque él me hace sentir bien. Por lo tanto, el amor a partir de la Biblia nunca se debe considerar como una obligación o como una carga, sino al contrario, te libera, ¿no es cierto?, y te quita las cargas. Pero también tú liberas y quitas las cargas. El amor no es una idealización. Es interesante que en el contexto de la Biblia, cuando se habla de la pareja idónea, no usa la palabra ideal, no usa la palabra de algo etéreo, de algo inalcanzable, sino de algo que es relativo o considerable a la otra persona, que empata con ella, que es complementaria. Eso significa idóneo, que tiene la misma idea, no que siente igual. Es bastante interesante. Ahora, de ninguna manera, entonces, se pueden tolerar situaciones en el amor genuino que dañan o que hacen infelices a las personas. Pero ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente sí existe una diferencia en nuestra sociedad y en todas las sociedades entre el amor y el deseo. Son cosas distintas. Por ejemplo, cuando tenemos la historia de Salomón, que estaba enamorado de... ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba de la mujer filistea? Sansón y... Sansón, Dalila, ¿ya? Sansón y Dalila. ¿Qué es lo que dice él? Dice, ¿no es cierto?, a sus papás que está enamorado de ella. Pero el término enamorado es algo que parece amor. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, hoy estoy enamorado, en realidad lo que estoy diciendo, estoy sintiendo algo que parece amor, no que es amor. ¿Ya? Porque ahí el enfoque está hacia uno, lo que uno siente. El amor es enfocado a lo que siente el otro. A partir del texto bíblico, obviamente. El deseo está enfocado en lo que uno siente. ¿Ya? El amor es lo que otro siente. El amor, entonces, por lo tanto, no debe confundirse con el deseo egoísta, porque el deseo egoísta es superficial, es transitorio, es fugaz, digamos. El amor, que es lo que dice la Biblia, es duradero. ¿Recuerdan ustedes 1 Corintios 13? El amor nunca deja de ser. No es voluble. ¿Por qué usa un término que es un poco lo que decía la María Eugenia delante? El amor no tiene que ver con una cuestión etérea, sino sostenible en el tiempo. Es más bien una decisión más que un sentimiento. Porque el sentimiento es tremendamente voluble. El amor verdadero implica una elección consciente de actuar, o sea, se expresa en la acción en bien del bienestar del otro, no es tanto de la satisfacción personal. Por lo tanto, entonces el amor no es un sentimiento pasajero. ¿Ya? El amor no es sino un compromiso profundo y duradero, pero que requiere intencionalidad. No es un toque, no es ese... ustedes han escuchado seguramente muchas veces la idea del amor a primera vista. ¿Ya? Algo como un flechazo, como que Cupido agarró la flecha y te dio justo en el corazón. ¡Oh! Ya caí enamorado de tal persona. No es la definición. Y aquí nos vamos a acercar entonces a lo que la Biblia dice con respecto a esto. A partir de la exigencia número 5. Porque Jesús plantea esta exigencia de esta manera. Ámenme. ¿Recuerdan los otros cuatro exigencias? Bueno, la quinta tiene una relación lógica. Creemos en Él, pero la única manera de creer en Él es llegar a amarle. Y le amamos porque creemos en Él. Y vamos a ver al final porque le conocemos. Ok, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? En Mateo capítulo 10, versículo 37, dice Jesús, el que ama
y está poniendo a personas que son del entorno que podrían ser... estos aparecieron en casi todas nuestras listas, ¿ya? El que ama a padre o madre. Ajá. En nuestras listas en las que nosotros estuvimos analizando, estos estaban presentes. El que ama padre o madre más que a mí, y la palabra que usa en el griego ahí es filón, de fileos, de amor filial. Ya voy a ir a esa parte. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? No es digno de mí. El que ama, filón, nuevamente, el mismo término, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No se empata, no hay correlación. ¿Ya? Ahora, otro texto de Juan 8:42, Jesús le dice a los discípulos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Ya? Y el término que usa aquí Jesús es distinto, es agapate, que es derivado del término ágape. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, vamos a ir un poquito más a estos textos. ¿Por qué? Porque en esta diferencia que Jesús está poniendo, noten a quién se está refiriendo con el término filón y a quién se está refiriendo con el término agapate o egapate. ¿A quién? ¿A quién está orientándose la relación? ¿Ya? Uno es a los seres humanos, que por cierto amamos, y otro es a Dios mismo en la persona de Cristo. Espero no estar confundiendo, no estarles confundiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Partamos preguntándonos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ya? Hay un autor, que soy yo, porque eso lo escribí hace años, estaba pensando un día, a ver, ¿quién en realidad somos nosotros? Y si nosotros nos vemos desde una perspectiva crítica pero realista frente a Dios, lo único que podríamos tener como autodefinición es que nosotros somos una minúscula partícula de polvo sobre una piedra pequeña de un planeta en el medio de los billones de galaxias del universo. O sea, si nosotros vemos el cosmos, el universo, hay millones de galaxias. Y dentro de esas galaxias hay millones de universos. Y dentro de esos universos hay uno, que es nuestro sistema solar. Y dentro de ese sistema solar hay un mundo. Y dentro de ese mundo hay montañas y rocas. Y encima de una roca yo parezco una partícula de polvo. Eso es todo lo que soy. Si me comparo frente a la inmensidad del universo, pero sobre todo frente a la inmensidad de quien creó todo eso, que es Dios mismo. ¿Ya? Ahora, Dios envió a su único hijo a morir por mí, por la nada misma. Entonces no hay forma de no pensar en esto. Qué tremenda y sublime muestra y acto de amor genuino de parte de Dios por gente que no se lo merece, no solamente porque hacemos lo malo que hacemos frente a Dios, sino por lo insignificante que somos. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Saben cuál es el término que usa? Lo vamos a ver un momento más. El término es agápate, el mismo. ¿Qué es lo que hace Jesús en esto? Nos confronta ante un Dios que no tiene medida en su grandeza, pero nos pone a nosotros para tener conciencia de nuestra insignificancia, de nuestra pequeñez. ¿Es correcto como seres humanos tener sentimientos? Y hemos definido que el amor es acción, es decisión, pero efectivamente también tiene que ver con sentimientos.
no están desconectados, no somos autómatas. De hecho, Dios nos creó con sentimientos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Reordena los sentimientos. Así como nosotros antes de conocer a Jesús teníamos un orden de sentimientos, a quien amo más, a quien amo en segundo lugar, etcétera, etcétera. Cuando llega Jesús, ese orden que nosotros pusimos al principio lo reordena, ¿ya? Y dice, de acuerdo a lo que ustedes son, claro, por cierto, amas más a tu madre, a tu padre, a tu esposo, etcétera, etcétera, pero vengo yo, tú eres nada y yo morí por ti. ¿A quién deberías amar más? Es evidente, la respuesta es retórica. ¿Es correcto tener sentimientos? Sin duda, porque Dios nos creó así. Está bien que la fe nuestra sea afectada por nuestros sentimientos, ahí es donde estamos en problemas. ¿Por qué? Porque como somos tan volubles, entonces nuestra fe se ve afectada positiva o negativamente por nuestros sentimientos. ¿Ya? ¿Qué son los sentimientos? La definición de sentimientos son las respuestas emocionales que afectan nuestras acciones y decisiones. Entonces no voy el domingo porque no me sentía bien. Y de ahí tenemos una serie de otras conductas también que están afectándonos. ¿Saben de dónde viene la palabra sentir? Del latín sentire. ¿Saben lo que significa? Sentir. Pero no solamente significa eso, significa reconocer. Significa canalizar nuestros sentimientos de manera adecuada, porque eso nos ayuda a establecer relaciones más profundas con Dios e incluso con los demás. Ahora, lo interesante es que en el latín, y aquí es algo muy, muy interesante, porque lo vamos a ver en 1 Corintios 13, que aparece abajo. Lo interesante es que en el latín la palabra sentire, sentir, es un sustantivo, pero a la vez es un verbo. No sé si sabían ustedes. La palabra sentire se puede traducir como percepción, como sentimiento, como experimentación, como pensamiento, como impresión, como concepto, como opinión. Yo siento esto, o sea, es mi opinión, ¿ya? Como afecto, como pasión. Pero la misma palabra también se puede traducir como verbo. Sentire puede significar entender algo. Yo siento algo, yo lo entiendo, yo lo percibo, yo lo pienso, yo soy afectado, emocionar, vibrar, considerar, creer, juzgar, son sinónimos de la misma palabra. Es una de las pocas palabras que a la vez siendo sustantivo es verbo. Ahora, hemos dicho que ante todo el amor es una decisión, o más bien que parte de una decisión. No decimos que el amor no tiene sentimientos, pero parte de una decisión. Y ese es el modelo bíblico. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, que ha decidido enviar a su Hijo. No porque nosotros no lo merecíamos o porque Él en algún momento dijo, ¡ay, qué lindo los chiquillos que hice! No. Tomó la decisión a pesar de nuestra insignificancia. Ese es el modelo. Pero evidentemente el amor no es solo una decisión. Es un sentimiento que se cultiva y aumenta. Pero no es solo un sentimiento tampoco. Entonces, ojo con esto. Es una decisión, pero no es solo una decisión. Es un sentimiento, pero no es solo un sentimiento. Uno está conectado con lo otro. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué palabra usa? Ágape. Estos tres, el mayor de ellos es ágape, es el amor. ¿Qué es? ¿Es algo o es un verbo? ¿Es un sustantivo o un verbo? ¿Saben qué? En ese texto es ambos. Es algo y es una acción. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos que existe un equilibrio. Es crucial encontrar un equilibrio donde los sentimientos guían nuestras acciones hacia el amor que redunda finalmente en la obediencia. ¿Por qué resalta la persona de Cristo? ¿Cómo se expresó el amor de Cristo hacia el Padre? Por obediencia plena, al punto de que la acción lo llevó a la cruz.
Ese es el modelo. Ahora bien, sí en la Biblia existen 3 tipos de amor. Y son diferentes, por cierto. El ágape, que es el amor, lo que tú decías, incondicional, sacrificial. El fileos, que es el amor fraternal. Y el eros, que se refiere al amor romántico. Y cada uno de esos tiene su propio lugar y significado dentro de nuestras relaciones. No es que sea uno u otro. En el ágape es el amor, llamémoslo sublime, que viene solo de Dios. El ágape es un amor que tiene su origen en Dios. Cuando Pablo decía, salúdense con un ósculo santo, con un beso que tiene su origen en Dios y es solamente dedicado a los hermanos. No tiene malicia. El amor de Dios es sublime. El amor divino es sobrenatural. Tan sobrenatural que uno puede llegar a amar a los enemigos. A ese nivel de sobrenaturales. Porque lo natural es odiar a los enemigos. Lo sobrenatural es llegar a amarlos. Es porque es mucho más profundo, porque no depende de nuestra volubilidad de los sentimientos humanos. Es sacrificado, es incondicional. Da sin esperar nada. En el amor, es el amor que Dios desea que tengamos los cristianos unos hacia otros, pero sobre todo hacia Él. Ese es el amor que demanda. La exigencia, ámenme, de Jesús, es la exigencia de un amor sublime. No cualquier tipo de amor, sino el más profundo y santo de todos. Pero luego dice, y ya lo vamos a ver, luego lo que dice es, de amar a Dios, amar a tu prójimo. Y de la misma manera, así como amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Cosa que a todos nos cuesta. Por eso partí diciendo el amor imperfecto. Porque en su origen y en su fin es perfecto. Pero como nosotros estamos en un proceso de caminar para conocer cómo amar, y ninguno de nosotros sabe amar, entonces estamos en un proceso también de santificación de nuestro amor. ¿Ya? Fileos es el amor fraterno, que incluye amistad y afecto. Es querer, es apoyar, es soportar a alguien también. El amor de familia, el amor de hermanos, el amor de hijos. Entonces cuando hablamos en esta lista de lo que nosotros amamos o a quienes amamos, tenemos que ir definiendo qué tipo de amor tenemos hacia cada uno. Y eso cambia mucho o reordena mucho los sentimientos. El amor eros es el amor romántico, que busca también satisfacción, como un deseo físico expresado en el deleite de vivir en pareja. Es la búsqueda de la felicidad, lamentablemente hoy en día muy afectada por la felicidad propia. ¿Por qué te vas a casar? Porque quiero ser feliz, porque ella o él me hace feliz, en primer lugar. No descarta al otro, pero lo que primero busca es la satisfacción propia. Es sobre todo búsqueda de felicidad. La mayor parte de las personas con las que yo converso que se quieren casar, normalmente me dicen porque quiero ser feliz. Bueno, no es el amor sublime. Cuando Pablo se casó yo prediqué y estuve hablando un poquito del amor sublime. El que va mucho más allá. El que busca que Dios nos una, no para ser felices, sino para cumplir su propósito. Sí, Jesús manda los sentimientos. Sí, los ordena y los reordena. Ahora, también debemos entender que muchas veces nuestros sentimientos nos pueden engañar. También puede ayudar a nuestras relaciones con Dios. Pero ojo, tengamos mucho cuidado, porque nuestra capacidad o nuestra tendencia a autoengañarnos nos hace pensar que todo lo que es expresión de la dopamina, yo siento que aquí está el Señor, lo amo porque lloré, ¿no? O algo así. Y en las iglesias se da mucho eso. De hecho, los miembros del reino de Dios sí tenemos sentimientos, pero hay que canalizarlos y hay que equilibrarlos. Aman a Dios y se aman unos a otros, eso es lo ideal. ¿Sienten alegría por lo que Cristo ha hecho en el pasado y en el futuro en la vida de los demás? Eso muchas veces se ha perdido, pero es lo que debíamos tener.
Me alegra cuando a un hermano le va bien. Me alegra cuando un hermano era un infeliz y hoy en día ha aprendido a amar a Dios y quisiera llegar a amarlo. Darle esa oportunidad. Pero también ese mismo amor tiene la contrapartida de que sí provoca ira. Enojo, ¿contra qué? Contra la injusticia, contra el pecado, contra los... siente celos por las cosas de Dios. Conversando con una persona, estábamos hablando de varias cuestiones y de pronto mencionó un texto bíblico, no un texto bíblico, o sea, en realidad hizo una eisegesis, o sea, puso una idea en un texto bíblico que en realidad no era del texto bíblico. E inmediatamente yo salté, y no sé porque sea purista, pero me provocó, este es el estado, me provocó así como urticaria, ¿no? Es que no es lo que dice el texto, o sea, estás poniendo mucho más ahí de lo que realmente dice. Sí, el amor genuino lleva a tener tristeza. Claro, cuando se daña el mismo amor, se logra sentir dolor con los que sufren. Perdón. ¿Cuál era el pasaje? ¿No dejaste metido? ¿Ah? ¿Cuál era el pasaje que quedé metido? No, es que no lo voy a decir porque... Los verdaderos cristianos sí tenemos sentimientos, pero los sentimientos y las emociones están conectadas con las del reino de Dios. Esos sentimientos son el resultado, por cierto, de una sana doctrina y son parte necesaria de la fe. Sí, lo correcto es tener sentimientos y Jesús nos exige tener esos sentimientos, pero ordenados. Lo lamentable es que como estamos tan corrompidos por el pecado, experimentamos sentimientos corrompidos también y los confundimos algunas veces. Y ahí es donde nos tenemos que cuidar. Ahora, hagamos una aclaración. El amor que Jesús exige, porque esta es una exigencia, ámenme, el ágape, el amor que Jesús exige no es menos que un profundo cariño. No confundamos con fileo. Jesús no nos está pidiendo que le amemos como un hermanito más, como el compadre buena onda, ¿no es cierto? Como el jefe que está arriba, ¿no? Si yo le tengo buena al jefe. No, está demandando un amor sublime, sobrenatural hacia Él. No simplemente que sea mi copiloto, ¿se acuerdan? Sino que Él sea el centro y que nosotros le sigamos a Él. Cristo enfatiza la importancia del amor en sus enseñanzas. Esos segmentos se centran en cómo el amor de Cristo y a los demás debe incluso ser la base de nuestra fe y de nuestras acciones. Entonces, cuando Jesús exige que le amemos, es más que solo tener sentimientos de admiración, sentirse atraído, hoy me encanta la figura de ese Jesús revolucionario, o disfruto de la comunión cuando estoy cantando con Él, o tengo cariño por este Jesús buena onda. No, pero no es, eso es la base sobre la que partir, porque el amor en realidad es mucho más sublime y mucho más demandante. El amor es el centro de nuestra relación con Él. No menos que eso. El amor no es simplemente sinónimo de guardar sus mandamientos, sino que son la raíz de por qué guardamos sus mandamientos. Por tanto, el amor que Jesús exige es profundo, es exigencia, es fuerte, como los afectos que tenemos hacia nuestros seres amados, pero es mucho más que eso todavía. Porque no es solamente amor filial, es mayor que eso y es más que eso. Entonces, Jesús no nos dice que no amemos a nuestros padres o a nuestros hijos, pero en comparación, el amor hacia Él es infinitamente más alto. No quiere decir que porque amo a Cristo voy a odiarlos a ellos. Quiere decir que es incomparable el amor a Cristo, que el amor a Cristo es tan grande que parece que el amor hacia los míos, que es amor también, parece odio. O sea, si nos comparáramos. Ajá. Y es ahí donde mucha gente se confunde y nuestros familiares también. Porque cambia el orden, reordena la baraja. La exigencia de amar a Cristo es por encima de todo y por encima de todos.
En Mateo 10:37, Jesús nos enseña que el amor hacia Él debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de amor. Y ese verso desafía a los creyentes a pensar, a reflexionar sobre las prioridades y el lugar de Cristo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando estábamos predicando hace algunos días atrás, cuando comenzamos la serie de Primera de Juan? Aquí estamos definiendo entonces finalmente con esta demanda del amor que nos está exigiendo Cristo, es si finalmente queremos ser radicales, normales o de los demás. Porque en Mateo 10:37 la demanda allí es ágape. El ágape hacia Él debe ser mayor que a los seres que amamos naturalmente, o sea, nuestro amor filial. Ajá. El amor que nos une a esas relaciones no es solo una fuerza de voluntad, sino que son sentimientos profundos y hay desarrollo de esa relación. Por ejemplo, ¿cómo expresamos el amor hacia los seres que nosotros amamos? Pasando tiempo con ellos. ¿Cómo debería ser el amor expresado hacia Cristo? Pasando más tiempo con Él. En comparación, ¿no es cierto? ¿Con quién pasamos más tiempo? Es una buena pregunta. Jesús dice que el amor que debemos sentir hacia Él no es menos que el amor que tenemos hacia los que amamos, sino que debería ser más. En comparación entonces, si estoy dispuesto a todo por el amor a mi esposa o a mis hijos, hacia Cristo debería ser mucho más todavía. En ese contexto se debe entender, no dejen de reunirse. Por dos razones. Porque Cristo está en medio de nosotros cuando nos reunimos y porque además estamos queriendo amar lo que Dios ama, que es su iglesia. Ajá. Ahora bien, ya estoy a punto de terminar, me faltan 25 imágenes. No. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos que expresa el amor de Dios hacia la humanidad, ya lo hemos dicho. Ese amor se manifiesta en el sacrificio de Cristo, de su Hijo, que se demuestra en amor verdadero y que implica dar y sacrificarse por los demás. ¿Qué es lo que destaca este versículo? Destaca el profundo amor, ágape, de Dios hacia la humanidad. O sea, Dios está demandando un amor que Él mismo da. Ajá. El amor ágape hacia la humanidad. Y el sacrificio de Cristo, ese es el acto supremo de ese amor, porque así es el amor verdadero, el que nos plantea la palabra de Dios. Ahora, también debemos entender que Jesús exige que nuestro amor hacia Él sea más que solo buenas acciones. Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué es lo que dice Jesús? Si me amáis, agapaté, dice en griego, guarden mis mandamientos. Algunos dicen que amar a Jesús es obedecer sus mandamientos, pero lo que en realidad dice es que guardar sus mandamientos viene por efecto de amarle. Ajá. Si lo amo, voy a guardar sus mandamientos. Y es lo que dice Jesús. ¿Por qué Él guarda los mandamientos del Padre? Porque lo ama. Ajá. No es que voy a ser obediente para amarle. Quiero cumplir los 10 mandamientos porque lo amo. O porque quiero amarlo. Entonces aquí separa la acción del amor y la distingue. Primero lo amamos y luego, debido a esto, porque lo amamos y como estamos rebosantes de esa agua viva que borbotea, que rebosa para vida eterna, de felicidad, queremos hacer lo que Él dice. Porque en hacer su voluntad está nuestro gozo. Porque sabemos que es la forma en que expresamos nuestro amor. Ajá. Ahora, no tiene nada que ver con eso del sacrificio. ¿Qué harías tú por Cristo? ¿En qué te sacrificarías? Eso es un poco para que Cristo me reconozca. No necesito el reconocimiento de Cristo. Me basta su gracia, diría Pablo. Ya me amó tanto que se sacrificó por mí. Lo único que quisiera es aprender a amarle. No hay otra. ¿Qué es lo que hace Cristo entonces? Nos instruye a alinear nuestros sentimientos y deseos con el amor hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Es esencial que nuestros corazones reflejen ese amor, lo que se traduce en acciones concretas en nuestra vida cotidiana. Y este es el orden. Ese es el orden puesto por Jesús mismo. No es primero
el prójimo, y como voy a aprender a amar al prójimo, con eso voy a entonces amar a Dios. Entonces, si yo doy hartas limosnas a los pobrecitos, le estoy demostrando a Dios que lo amo. No, este es el orden. Y es fundamental que nuestros sentimientos estén alineados con el amor hacia Dios, porque eso va a guiar nuestras acciones y decisiones para amar al prójimo. De hecho, es más, ¿qué es lo que dice Jesús? Amarás, y nuevamente el término, agapateis, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Es el resultado del primero, que es lo que dice Juan en la carta que estamos estudiando. Si uno dice que ama a Dios y no ama al hermano, es un mentiroso, ¿no es cierto? Ok, en esta relación de lo que va primero y en segundo lugar, amarás, agapateis, nuevamente, a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Que toda la Biblia, la ley y los profetas, todo, absolutamente todo, dependen de esos dos. Así de esencial, así de crucial es. Reflejar ese amor se traduce en acciones concretas que van a mejorar nuestras vidas y la vida de los que nos rodean, obviamente. Pero ¿de dónde surge todo esto? Y vamos al principio de las exigencias, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el amor por Jesús sí surge de una nueva naturaleza. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza se comienza a transformar, comenzamos a ver el amor como un imperativo, como algo que no podemos dejar de lado. Este amor se convierte entonces en el motor que impulsa nuestras acciones y también nuestras decisiones diarias. El amor por Jesús no solo, como dijimos, es emoción, sino que surge de una transformación en nuestra naturaleza. Y en esta área estamos explorando cómo nuestra relación con Cristo cambia nuestra forma de amar y nos motiva de acuerdo con sus enseñanzas. Esa exigencia entonces de amarle da a entender que debemos tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Si no hemos nacido, difícilmente vamos a poder amar. Vamos a poder sacrificarnos, ¿no es cierto? Pero no va a haber ese orden genuino. Vamos a buscar algo. Vamos a amar, entre comillas, o hacer cosas, entre comillas, por algo o para algo. Y no como resultado de lo que Él hizo, sino como efecto de lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo podríamos amar a alguien a quien nunca hemos visto? A ver, Jesús dice que nosotros debemos amarle más a Él que a nuestros hijos, que a nuestra esposa o esposo. Pero, ¿y si no le conocemos? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Es posible amar a alguien que uno no conoce? Hace tiempo atrás ponía un ejemplo que a mí todavía me sigue choqueando, ¿no? Cuando estaba, creo que era Don Francisco en los Sábados Gigantes, y había un carabinero ahí que buscaba a familiares que se habían separado cuando muy jovencitos. Entonces llevó a 2 personas este policía, este carabinero, que eran, uno parece que vivía en Coyhai, que no sé, el otro en el norte, y habían sido separados cuando tenían uno de los hermanos 3 y el otro 4 años. Y ahora tenían como 80 y 85, 81, 82 años. Entonces los reúne este policía y ellos se ven y se abrazan y dicen, te amo mucho, te amo tanto. Y mi pregunta era, puede ser genuino, pero ¿sería posible amar a alguien que yo no conozco? O sea, ¿es suficiente lo filial, el amor filios, para ser ágape, un amor absolutamente incondicional por alguien que de verdad no conozco? Porque aquí es algo interesante. Amar de esa manera no es natural en los seres humanos, sobre todo en los seres humanos caídos. Si yo he salido de Dios y he venido, dice Jesús, no he venido de mí mismo, sino porque Él me envió. O sea, la razón por la cual no me aman es porque no conoces a Dios. Si uno no tiene la naturaleza, el ADN de la familia de Dios, es que no conoce a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de Cristo. Entonces, el espíritu, el corazón, las preferencias, las prioridades, las tendencias, las inclinaciones de la familia de Dios son y surgen, y el origen viene de Dios mismo,
y se transmite por medio de Cristo a través de su Espíritu. Si no existe ese proceso, simplemente vamos a creer que lo amamos. Porque si no lo conocemos, no lo podemos amar. Jesús vino al mundo justamente para que le podamos conocer al Padre. El que a mí me conoce, conoce al Padre. ¿Recuerdan cuando sus discípulos le dicen, pero todavía no nos has mostrado cómo es el Padre? Pues ustedes me han conocido. Y si me han conocido, entonces conocen al Padre. Y si lo conocen, entonces lo pueden amar. El Padre conoce a uno, dice, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. El Hijo le conoce a Él y a quien lo quiera revelar. Para que se conviertan en hijos de Dios necesitan conocer a Cristo. Pero si no conocen a Cristo, no van a conocer a Dios. Y si no conocen a Dios, no pueden amarle. Es así de simple. El nuevo nacimiento, entonces, ¿se acuerdan ustedes? El nuevo nacimiento, que es la exigencia 1, y el creer en Él, la exigencia 4, que nos dio Beto, nos da tanto el derecho como la inclinación de un hijo de Dios que le conoce y que puede amarle. Pero si no hemos pasado por eso, entonces, por muchos esfuerzos que hagamos, jamás lo vamos a amar. Necesitamos conocerlo para amarle. Ya voy terminando. El amor hacia Dios es por medio de la fe. Creemos en Él. Podemos amar a Jesús profundamente por medio de la fe, lo que nos conecta con Dios. Si estamos conectados con Dios, vamos a obedecer sus enseñanzas y vamos a cultivar un amor sincero y profundo hacia Él. Por medio de la oración, la reflexión, etcétera, ¿no es cierto? Podemos encaminarnos, o sea, es una elección que se va alimentando con los sentimientos que el Espíritu de Dios va comenzando a ordenar en nosotros. Pero hay un serio problema. Recuerden que había dicho que cuando Dios nos pone en la posición frente a la persona de Cristo, frente a Dios mismo, nos ubica en la posición en que debemos reconocer nuestra insignificancia. Si no pasamos por el filtro de reconocer nuestra insignificancia y la grandeza y santidad de Dios, entonces no vamos a lograr conocerlo. Ese es como la letra chica, ¿ya? ¿Por qué? Por esto. Porque si de verdad entendemos lo insignificante de nosotros y todo lo que Dios nos ha perdonado, entonces recién la letra chica la vamos a poder entender para poder conocerlo a Dios. Y por lo tanto, para poderle amar. En la casa de Simón, una mujer está enjugando los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Recuerdan ustedes? Lucas capítulo 7. Aquí lo que hace Jesús es recordarnos el entendimiento del perdón. El perdón, esa carga emocional, promueve la necesidad de reconocer quién soy, que no merezco nada, y si no merezco absolutamente nada, mientras más pequeño me sienta frente a Dios, entonces mi anhelo por amarle va a ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a sentir de verdad, sentimientos también, y convicción de que he sido perdonado. Entonces el concepto de la gracia de Dios es la letra chica. La gracia divina es un regalo que nos transforma y que nos motiva a extender el perdón a otros también con el mismo amor que hemos recibido. Por eso es que Jesús se atreve a decir, ¿no es cierto?, perdónense unos a otros. ¿Basado en qué? En que nos damos cuenta que Él nos perdonó. Nos damos cuenta que si Dios nos perdonó mucho, vamos a poder perdonar poco. Todo lo que nos hacen a nosotros comparado con lo que le hacen a Dios es poco. Y es preferible muchas veces en una discusión con aquellos hermanos decir perdón más que argumentar. Si con todo lo que Dios me perdonó a mí, el que me escupan no es tan grave. O sea, parece duro decirlo, pero esa es la realidad. El reconocimiento de nuestra situación frente a Dios nos lleva entonces, y es fundamental, para experimentar el amor de Dios, para expresar también el amor de Dios. Aquellos que han sido perdonados abundantemente
tienden a amar abundantemente. Aquellos que han recibido perdón en abundancia son más propensos para amar y son más compasivos hacia los demás. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de nuestros hermanos, que muchas veces vemos en menos, que están predicando en la calle, pero han salido de la cárcel, se atreven a eso? Porque saben de dónde salieron. Ajá. Por eso tienen la fuerza, por eso tienen la pasión, por eso tienen, incluso se les acaba la vergüenza. Pues ellos saben de dónde los sacó Dios. Entonces van a ir a la calle y van a gritar y les van a apuntar y les van a decir cosas, los van a ridiculizar, pero todo eso no tiene sentido porque saben cuánto fueron perdonados. Parte de lo que pasa en la iglesia, sobre todo en Latinoamérica, que muchas veces nosotros nos sentimos como que nos merecemos el perdón de Dios. Porque he sido bueno, porque en realidad yo no he sido asesino, yo no he matado a nadie. Y muchas cosas como esas. ¿Cómo nace el gran amor por Jesús? Nace cuando recibimos ojos para ver cuánto nos amó primero. Cuando entendemos que la iniciativa no fue nuestra, que Él nos amó primero. Y Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí. Y eso aplica a nosotros. Yo los elegí a ustedes. Les he puesto para que lleven fruto, dice. Para que el fruto permanezca, para que todo lo que pidan en mi nombre, Él se los dé. Y de hecho nos amó porque nos quiso amar aun cuando estábamos, como dice Efesios 2, en la peor de las condiciones. No porque fuéramos bonitos, no porque íbamos a servirle, no porque Él tenía algo para que nosotros llevemos la palabra de Dios a las distintas comunidades. Nos amó cuando estábamos en la peor de las situaciones. Y todo el resto es ganancia y es privilegio. Nuestro amor por Jesús se despierta cuando sufrimos por nuestro pecado. Cuando nos damos cuenta de la enorme diferencia entre Dios y nosotros, de nuestra pequeñez, como dijimos al principio, y de su grandeza, de ser simplemente menos que pulgas, de ser células de pulgas. Y cuando probamos entonces la dulzura de su amor, de su misericordia, eso debería despertar nuestro amor hacia Él. Termino con esto. Ese amor por Jesús va a producir obediencia a los demás mandamientos de Jesús, que nos prepara para cumplir el ministerio que nos da para realizar y que va a producir en nosotros el deseo de que Jesús sea honrado y alabado. Yo vengo a ustedes, dice Jesús. Si me aman, ustedes se habrían regocijado. Debajo de todo esto está la realidad de un amor sincero hacia Cristo. Sentimientos firmes de admiración por Él, el gozo de la comunión con Él, la atracción hacia su presencia, una gratitud por amarnos a nosotros antes de que siquiera nosotros pensáramos en Él, y darnos el privilegio de aprender a amar a otros y de llevarle a amar a Él también. A eso se refiere cuando dice que seamos dignos de Él, porque el que ama, Filón, ¿no es cierto? Dice, a padre o madre más que a mí no es digno de mí. En ese contexto está. El que me ama a hijo, el que ama, perdón, a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Porque amar a Jesús con estos sentimientos y estos frutos nos hace dignos de Él, apropiados, digamos. Eso no significa que merecemos a Jesús, sino que Jesús merece esa clase de amor. Que seamos dignos significa que Él ha producido en nosotros sentimientos y conductas que son apropiadas y aptas para su valor. Que estoy aprendiendo a pesar de mi imperfección a amarle. Entonces cuando digo amo a Dios, no estoy siendo mentiroso. Estoy diciendo estoy haciendo el esfuerzo por aprender a amarle. Jesús exige que el mundo lo ame porque Él es infinitamente digno, Él, no yo, digno de ser amado. Y esa exigencia para nosotros es una forma más de cómo su amor se fluye, se borbotea en nosotros. Recordemos que Dios ama, como dijimos al principio, con amor sublime. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice MacArthur, el amor es el eslabón que Dios nos da con su ser eterno. El conocimiento de Dios es fundamental para amarle genuinamente. Si no lo conocemos, no lo podemos amar. A medida entonces que profundizamos en nuestra comprensión de su carácter, de sus atributos, de su voluntad, nuestro amor hacia Él se fortalece y se vuelve más auténtico. Entonces el conocimiento de Dios es la clave. El conocimiento profundo de Dios es esencial para desarrollar una relación genuina, pero también de amor genuino con Él.
Y ese entendimiento nos permite acercarnos a su carácter, a fortalecer nuestro amor. Entonces, la pregunta final es, ¿amas a Jesús? Bueno, quizá la pregunta es, ¿conoces a Dios? Ajá. ¿Puedes amarle si no le conoces? Porque si le conoces a Dios es porque conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús y reconoces lo que Él hizo en ti, lo que te perdonó, no hay otra respuesta que no amarle, ¿no? ¿Se puede amar bien a Dios si no conoces bien a Dios? No, claro que no. ¿Saben cuándo nosotros debemos tener mucho conciencia de esto? Cuando celebramos la Santa Cena. Porque ahí nos damos cuenta y recordamos que Cristo nos amó y que Él es digno de amar, de ser amado. No nosotros de recibir amor. Nuestro amor, ese que es una invitación y es una exigencia de Jesús, el amor que Dios ordena, imita su propio amor hacia nosotros. Si Él nos amó de esa manera, quiero aprender a amar de esa manera. Y nuestro amor hacia Cristo es en realidad la respuesta al sublime amor de Dios, por el cual Cristo murió en la cruz. Es lo que nos habla Juan 3:16. Entonces, una expresión clara de cómo y cuándo amamos a Cristo es cuando anhelamos pasar tiempo con Él. Amor a Cristo es buscar intimidad con Él, es pasar tiempo con Él a solas y con aquellos a quienes Él ama, su iglesia. Insisto, por eso la instrucción, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. No le den ese espacio. Si imperfectamente queremos pasar tiempo con quienes amamos con amor fileos como hermanos, cuánto más con aquel que nos ama con amor ágape y pide y espera el mismo amor de nosotros hacia Él. Entonces estamos en un nivel aquí, pero debemos llegar acá. Eso es la exigencia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y esto no es solamente para misioneros, o para pastores, sino para cada uno de nosotros. Y también para desarrollarlo en nuestros hogares.